Hola, vamos a continuar con la tercera unidad que está relacionada con los estados. Vamos aquí ahorita a presentar, a hacer la presentación, que está relacionada con los estados. Se llama Los estados y la frontera, que es la sesión, en este caso, número 6, ¿verdad? La sesión número 6 que tiene que ver con los estados y la frontera. Aquí tenemos 5 temas muy importantes que están basados en esas condiciones eh, geopolíticas, políticas de los estados, que tiene que ver con la estructura física, que tiene que ver con las relaciones de poder, que tiene que ver con los sentimientos nacionalistas y mucho, y es muy importante la identidad nacional en cuanto a la cultura, eh, los aspectos políticos, los aspectos históricos de la frontera y las tipologías de la frontera, las tipologías fronterizas. Los logros de aprendizaje en este tema están basados en lo que es eh, lo que es el papel del Estado, ¿verdad? Analizar el papel del Estado en el contexto contemporáneo, ¿verdad? Reconocer las dinámicas de poder y la incidencia que tienen estas dinámicas en la configuración territorial y política de los estados, e interpretar las fronteras como construcciones históricas, culturales y políticas. Son elementos muy destacados e importantes en este proceso de aprendizaje que ustedes deben conocer sobre la estructura, la configuración física, política, cultural, histórica de los estados, de los estados y su frontera. Bueno, hay que definir aquí qué son estados, qué son fronteras. El estado siempre ha estado ahí, ha estado presente en el desarrollo y evolución de las sociedades. Eh, el estado, según la teoría marxista, en la historia de la humanidad han existido varios estados de acuerdo a la edad, de acuerdo a las edades de la evolución del propio hombre. En este caso, si es una sociedad primitiva, Marx lo calificó como el estado primitivo. La sociedad esclavista, Marx lo identifica como el estado esclavista, el estado feudal, el estado moderno, el estado contemporáneo, en relación al concepto evolutivo y el desarrollo mismo de los estados. Entonces, el estado es, viene siendo una organización, una o asociación política. Ya Aristóteles lo decía, es una comunidad política, porque Aristóteles definía al hombre como un animal político. Zoon politikon le llamaba él, en griego. Por lo tanto, si el filósofo griego Aristóteles entendía que el hombre era un animal político, esto significaba de que el hombre se encontraba sedentariamente establecido en una comunidad política. Esa comunidad política es lo que él le llamó más tarde, a Maquiavelo le llamó el Estado, porque el filósofo moderno europeo, quien introduce el término Estado, es Maquiavelo, en su famosa obra llamada El Príncipe. Ese es el Estado. Luego viene la frontera, igual que el Estado, las fronteras vienen desde la antigüedad. Claro está que no, en la antigüedad la frontera no era destacada una idea de división física,
no había una frontera, por eso es que se daban muchos conflictos en las sociedades, en los grupos que existieron en el estado primitivo, por ejemplo, en la comunidad primitiva. No podemos decir que había definitivamente fronteras entre los distintos grupos. Entonces, los grupos no conocían qué cosas eran fronteras, pero sí tenían una sensibilidad social, ¿verdad? De acuerdo a su poder que tenían en el dominio del territorio y entendían que defender ese territorio era defender su frontera, que es lo mismo que existe en la actualidad, siendo el término frontera su definición como la división imaginaria, política, cultural, económica de los estados para establecer relaciones de acuerdo a la determinación de frontera. Entonces, el Estado en la actualidad, que es el tema que nos motiva, el Estado moderno básicamente enfrenta muchos desafíos, así como en el proceso histórico de desarrollo mismo del Estado, ha venido enfrentando tantos desafíos como en la actualidad. También hay muchos desafíos que se derivan de muchos fenómenos socioeconómicos, como es la globalización, la digitalización y la fragmentación social. Estos tres aspectos muy profundos en el Estado moderno tienen una gran relevancia impactante en la configuración del Estado. Entonces, el Estado, de acuerdo a sus funciones, se ha venido transformando de una manera, entendiendo que el Estado ha tenido un rol centralizado a uno más regulador en cuanto a sus funciones. Entonces, hay tres funciones muy importantes del Estado. El Estado es regulador, el Estado es facilitador y el Estado es garante de derechos, de acuerdo al sistema que se encuentre vigente en cada sociedad. Entonces, se debate entre mantener soberanía y adaptarse a redes transnacionales, comercio, medio ambiente y seguridad. El Estado en la actualidad, el Estado tiene una transformación importante en su rol. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol es estatal, de acuerdo a sus funciones. El Estado ya no es solo garante de seguridad y orden, sino también es mediador en los diferentes conflictos sociales, es promotor de derechos humanos y es regulador de economías digitales en la actualidad. O sea, este es el concepto propio del Estado en la actualidad, ¿verdad? Existen los estados híbridos, ¿verdad? Es decir, el Estado en la actualidad tiene un rol de transformación. También el Estado es híbrido. En América Latina, muchos estados combinan elementos democráticos con prácticas autoritarias, reflejando tensiones entre institucionalidad y poder informal. También existen desafíos contemporáneos: migración, cambio climático, ciberseguridad y desinformación obligan al Estado a reinventarse. Hoy en la actualidad, el Estado no es teóricamente como se ve acá en esta diapositiva, que lo podemos entender el Estado. El Estado ha venido cambiando de acuerdo al sistema. Los estados pueden ser, por decirlo así, obedeciendo al sistema político, ideológico que exista, el Estado va a obedecer a ese sistema político ideológico, siempre y cuando ese sistema establezca en su parangón, por decirlo de esa manera, estructural de funcionabilidad, la, la función de mediador, ¿verdad? La función de promotor de derechos humanos y la función de regulador de economías tanto digitales como el comercio internacional. Las relaciones de poder. Las relaciones de poder ya no se limitan al Estado, es decir, los actores como corporaciones, ONG y organismos internacionales influyen decisivamente en esas relaciones de poder. O sea, las relaciones de poder ya no se limitan al Estado, sino que hay
por decirlo así, entre comillas, un enjambre de poder eh, entre las distintas instituciones que existen. Hay instituciones que son políticas en el mundo, hay instituciones que son económicas, hay instituciones que son religiosas, y todas estas instituciones están investidas de poder. Entonces, estas instituciones, cuando se encuentran investidas de poder, ese poder ya no se limita al Estado, sino que ellas mismas ostentan un poder, sobre todo las instituciones religiosas. Entonces, el poder se distribuye en múltiples niveles, tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel regional y global. Las relaciones de poder se expresan en políticas públicas, control territorial, acceso a recursos y narrativas culturales. Las relaciones de poder son, por, 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 por razón de, por razón de relación social, las relaciones de poder vienen a tener una enorme incidencia en la sociedad mediante una cantidad de políticas, sobre todo las políticas públicas, que vienen a determinar el rol de la sociedad en el Estado mismo. Seguidamente tenemos que las relaciones de poder pueden ser de tres formas. La relación de poder puede estar basada en un poder vertical y horizontal. El poder puede estar basado como un poder suave o un poder fuerte, ¿verdad? O sea, el poder horizontal y vertical fluye solo desde arriba, desde el Estado, ¿verdad? Sino también entre actores sociales, empresas, medios y redes digitales. Ahí está basado lo que es la característica vertical y la característica horizontal del Estado entre los actores sociales, empresas, medios y redes digitales. Lo que se conoce como soft power y hard power, que aquí las naciones pues tienen una determinación cultural, diplomática y cooperativa cuando se refiere al soft power, y el aspecto militar, que es la presión económica o la presión militar, es lo que se habla como hard power. Y tenemos aquí un ejemplo latinoamericano: el poder de movimientos sociales como el feminismo, el ambientalismo, ha influido en reformas constitucionales que los estados hacen a lo interno de sus legislaturas. El Estado y los nacionalismos. El nacionalismo puede fortalecer la cohesión interna, pero también genera exclusión o conflictos con minorías y vecinos. En contextos de crisis, resurgen discursos nacionalistas como respuesta a la inseguridad o la pérdida de identidad. El Estado puede instrumentalizar el nacionalismo para legitimar su poder o redefinir fronteras simbólicas. El nacionalismo físico versus el nacionalismo étnico. En estos dos tipos de nacionalismo se encuentran valores compartidos, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, hay una identidad cultural o racial entre ambos nacionalismos. Por eso se cataloga como nacionalismo cívico versus étnico. También existe la instrumentalización de la política, donde los gobiernos pueden usar el nacionalismo para justificar políticas proteccionistas, militarización o exclusión de migrantes, como el caso de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. También existen casos concretos en la actualidad que los gobiernos instrumentalizan la política para manejar el nacionalismo y justificar sus políticas nacionalistas a lo interno, a lo local de cada estado, como son las proteccionistas. En el caso latinoamericano tenemos Bolivia. El Estado ha promovido un nacionalismo indígena como forma de inclusión y revalorización cultural. Este es un ejemplo clásico, típico, en América Latina, como Bolivia es un Estado, porque en Bolivia existe, Bolivia es naturalmente un país indígena. Vamos a utilizar ese término, país indígena. Por lo tanto, los líderes políticos promueven un nacionalismo indígena para conservar eh, el, el, el etnicismo, para conservar la esencia étnica del Estado étnico. Prácticamente podemos decir que Bolivia es un Estado étnico.
También tenemos los aspectos culturales, políticos e históricos de la frontera. Aquí donde yo estaba hablando al principio, que las fronteras son líneas geográficas, no son solamente líneas geográficas. Las fronteras vienen a ser líneas, construcciones históricas, pueden ser líneas, pueden ser fronteras políticas, pueden ser fronteras económicas, pueden ser fronteras culturales, pero tiene que ver mucho con lo que es la división político-territorial de los estados. Pueden ser zonas de conflicto o de intercambio en las fronteras. Muchas fronteras han sido objeto de grandes conflictos, como por ejemplo entre China, perdón, entre la India y Pakistán, entre Rusia y Ucrania. Podemos decir así, nosotros hemos tenido problemas fronterizos en la historia, por ejemplo, con Costa Rica, con Colombia, ¿verdad? Las fronteras marítimas con Colombia, las fronteras territoriales con Costa Rica, que al final Costa Rica, mediante un tratado que se conoció como el Tratado Caña-Jerez, nos quitó ese territorio que se conoce como Guanacaste o Nicoya, ¿verdad? Que era el cacicazgo eh, de Nicoya, para contemplar la división cultural y territorial. Entonces, las fronteras reflejan una cantidad de procesos históricos como son los procesos colonialistas, los migratorios, los económicos y los de integración regional, como el caso que tenemos aquí con el SICA y con el caso de la Unión Europea. Entre las fronteras como zonas vivas se consideran espacios de intercambio, de cooperación, de construcción de identidades y de conflicto. Las fronteras coloniales, muchas fueron trazadas sin considerar realidades culturales, lo que genera tensiones actuales en África, América Latina. Tenemos un ejemplo regional como son la frontera, ahí está, aquí aparece lo que mencionaba en la diapositiva anterior, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica ha sido escenario de disputas territoriales, pero también de integración comercial y migratoria. Aquí tenemos un breve cuadro, el tipo de frontera, que son las geográficas, las políticas, las culturales, las económicas y las funcionales, basadas, las geográficas están basadas en accidentes naturales, ríos, montañas. Las políticas están definidas por tratados, guerras o decisiones diplomáticas. Las culturales separan grupos con lenguas, religiones o tradiciones distintas. Las económicas marcan diferencias en desarrollo, comercio, legislación. Y las funcionales pueden ser abiertas, cerradas, militarizadas e integradas. Aquí tenemos un ejemplo conforme el cuadro anterior. En las geográficas, por ejemplo, tenemos en América Latina los Andes entre Chile y Argentina. Y su característica clave es que es natural y difícil de modificar porque es una frontera natural, por eso es difícil de modificarla. La política, tenemos un ejemplo en América Latina como la frontera entre México y Estados Unidos. Y su característica clave que es legal definida por tratados. Esta sí puede ser modificable, siempre y cuando uno de los países o ambos países definan hacer algunos cambios dentro de sus fronteras mediante el tratado, igual con la de Costa Rica y Nicaragua. Cultural, ¿verdad? Ejemplo de América Latina, zona maya entre Guatemala y México, ¿verdad? La zona maya. Y las características claves, tenemos identidades compartidas allí en esa cultural, como en el caso nuestro, en el norte de Honduras y Nicaragua, allí hay una cultura compartida o identidad compartida entre Honduras y Nicaragua que es muy difícil a veces diferenciar esa parte cultural, étnica, geográfica entre los dos países. La económica, tenemos la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. En el caso nuestro también existe una frontera económica que es muy importante, que a la vez es marítima, que es el Golfo de Fonseca. Y tenemos también las características claves, las diferencias fiscales y comerciales. Y así sucesivamente es la típica tipología fronteriza
que se pueden mencionar muchos ejemplos. Aquí yo solo lo dejo como un ejemplo y ustedes pueden tomar en consideración la cantidad de ejemplos que sean necesarios. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.